Ahí estamos. Bueno, ahí se ve todo. Me abro el chat, así si me van preguntando voy contestando. Bueno, hoy ya vamos a ver el último de los bloques de metabolismo. Ya habíamos visto anteriormente el metabolismo de proteínas y el metabolismo de lípidos, perdón, de hidratos de carbono y de lípidos, y ahora nos queda el metabolismo de proteínas, ¿sí? Como habíamos visto también para, a ver dónde pongo esto acá para que no se moleste. Como habíamos visto para los casos anteriores, el metabolismo de proteínas va a involucrar un montón de vías, algunas que van a perdón, van a corresponder al catabolismo y otras que van a corresponder al anabolismo, ¿sí? Ya sabemos que el anabolismo es el conjunto de vías, no es una vía metabólica en sí, en el cual construyo cosas, ¿sí? Moléculas más complejas a partir de moléculas simples y para construir necesito energía, ¿sí? En este caso, algunos ejemplos de anabolismo de proteínas serían la síntesis de aminoácidos no esenciales, es decir, aquellos aminoácidos que no van a estar incorporados a través de la dieta, y la síntesis de proteínas, ¿sí? Eh, y por el otro lado voy a tener el catabolismo, que como ya habíamos dicho anteriormente, es la degradación de moléculas complejas, ¿sí? Hasta llegar a moléculas mucho más sencillas. En ese paso lo que hago es obtener energía. Esa energía la voy a obtener como forma de ATP, que es como la moneda energética de la célula, pero también puedo obtener electrones, ¿sí? Que sabíamos que se van a transportar a través de lo que llamamos colectivos de electrones como el NADH o el FADH, ¿sí? El FADH2. Como ejemplos del catabolismo de proteínas podemos nombrar el recambio proteico, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando algunas proteínas del cuerpo ya están como más viejas o ya no pueden cumplir su función, se degradan y se sintetizan nuevas o se reemplazan de alguna forma lo que ya no está bien. El exceso de ingesta de proteínas, ¿sí? Y después, al final, Lucas les había contado, el profe en la teoría, casos específicos como la inanición o la diabetes mellitus, ¿sí? Ya hablando más de patologías. Bueno, ¿esto se entiende? Más o menos esto es como lo que venimos hasta ahora diciendo siempre, ¿sí? Anabolismo y catabolismo, ya sea para el metabolismo de lípidos, hidratos de carbono o proteínas. Entonces, dentro de las actividades que Lucas había planteado para hoy, ¿sí? De los ejercicios, el primero dice lo siguiente: ¿cuáles son los posibles destinos de los esqueletos carbonados de los aminoácidos en las células del hígado? ¿Sí? Entonces vamos a empezar por recordar cómo es la estructura del aminoácido, ¿sí? Fíjense, el aminoácido tiene una forma de este estilo, donde tenemos una parte que es la que tiene el nitrógeno, ¿sí? Van a escuchar muchas veces que hablamos de transporte de nitrógeno o de excreción de nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno al que nos referimos es este nitrógeno. Y todo esto que está acá es el grupo amino, ¿sí? Y tenemos esta otra parte de los aminoácidos, que es lo que vamos a llamar esqueleto carbonado. Pues fíjense, tiene dos carbonos más este radical que seguramente tenga un montón de carbonos más, ¿sí? Dependiendo qué aminoácido sea, va a depender qué R tenga aquí, pero ese R seguramente contenga también muchos carbonos, ¿sí? Entonces esto es lo que vamos a llamar esqueleto carbonado. Ahora el ejercicio lo que dice es, vamos a volver para atrás en la pregunta, ¿cuáles son los posibles destinos de los esqueletos carbonados en el hígado? ¿Sí? De esta partecita nada más, ¿sí? ¿Por qué? Nos dice la partecita, porque es como que el aminoácido lo podemos partir en dos, ¿sí? Todo lo que es carbono, ya vamos a ver que lo podemos usar como fuente de energía, ¿sí? En un montón de procesos que algunos ya los conocieron, ya los vieron. Y este grupo amino, ya vamos a ver, que en realidad da lugar a otro compuesto, que es el que tiene la forma de NH4, ¿sí? Que es tóxico para el cuerpo. Y ese lo vamos a eliminar. Y también vamos a ver cómo se hace para transportarlo y para eliminarlo del cuerpo, ¿sí? Pero lo primero que nos pregunta es, ¿qué podemos hacer con esta parte, con el esqueleto carbonado? Entonces, una de las vías posibles en las que pueden estar o pueden participar estos esqueletos carbonados es en el ciclo de Krebs, ¿sí? El ciclo de Krebs, ya lo vimos, es parte de lo que es el catabolismo de los hidratos de carbono, ¿sí? Donde se va a formar, ¿se acuerdan? El acetil-CoA.
esta molécula de 2 carbonos que está unido a la coenzima A, ¿sí? Entonces, cuando las proteínas se degradan aminoácidos, estos aminoácidos pueden a su vez dar lugar al acetil-CoA que ingresa al ciclo de Krebs, ¿sí? Y a partir del proceso de fosforilación oxidativa nos brinda ATP, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense que nos estaría dando energía eh, mediante, digamos, la intromisión o la incorporación a este ciclo, al ciclo de Krebs, que ya lo habíamos visto cuando vimos metabolismo de hidratos de carbono, ¿sí? Otro de los destinos posibles es dentro de lo que es la gluconeogénesis, ¿sí? La gluconeogénesis en realidad, ¿se acuerdan? Que sería parte de lo que es el anabolismo de hidrato de carbono, donde yo estoy sintetizando cosas, creando cosas, ¿sí? Entonces aquí los aminoácidos pueden dar lugar al piruvato, ¿sí? Algunas de las reacciones las vamos a ver hoy, de cómo llegamos de los aminoácidos al piruvato, y ese piruvato puede formar parte de la gluconeogénesis que da lugar primero a la glucosa 6-fosfato y después finalmente a la glucosa, ¿sí? Y ustedes saben que la glucosa es un hidrato de carbono que podemos usar por excelencia como fuente de energía. ¿Sí? Hasta ahí vamos. O sea que este esqueleto carbonado puede ir al ciclo de Krebs o puede ser parte de la gluconeogénesis. Por último, ¿sí? Otro de los destinos que pueden tener estos esqueletos carbonados es la intromisión, no la intromisión, sino el ingreso a la vía de la cetogénesis, ¿sí? ¿Se acuerdan que la cetogénesis nosotros la habíamos nombrado cuando hablamos de metabolismo de ácidos grasos? Pero en uno de estos pasos también se formaba acetil-CoA. Y acá dijimos que a partir de estos aminoácidos podemos formar acetil-CoA, que puede también por esta vía, ¿sí?, llegar a la formación de cuerpos cetónicos, ¿sí? Todas las vías que les estoy nombrando no son vías, nuevas, no son cosas que no hemos visto, sino que de alguna manera ya empezamos a ver, y esto lo vamos a terminar por ahí de pensar la semana que viene cuando veamos integración metabólica, que se comparten estas vías del anabolismo, del catabolismo que vimos para los hidratos de carbono y los lípidos, ¿sí? Y que entonces los aminoácidos pueden ser parte de esas vías para obtención, por ejemplo, de ATP, de glucosa o de cuerpos cetónicos, como es el caso de estos tres ejemplos, ¿sí? ¿Se entiende eso? Entonces, esta es la forma en la cual nosotros podríamos usar los aminoácidos que provienen de las proteínas como, por ejemplo, fuente de energía, ¿sí? No son vías nuevas, de nuevo son las mismas vías que ya vimos en las 2 semanas anteriores. ¿Esto se entendió? Ya van a ver que la clase de hoy no es súper larga, así que si tienen dudas por ahí de lo que vieron en la teoría, me preguntan. Bueno, joya. Igual si alguno después le queda alguna pregunta dando vuelta, me dice con confianza, volvemos para atrás y lo volvemos a explicar. Bueno, en el segundo ejercicio, es un poquito más larga la consigna, les plantea. Dice, frente a una disminución de la glucemia en el músculo, ¿sí? Perdón, frente a una disminución de la glucemia, el músculo puede utilizar los aminoácidos como fuente de energía, que es lo que vimos recién, ¿sí? Si hubiera un caso en el que tengo poca glucosa, ¿sí? Necesito energía porque tengo que llevar adelante la contracción muscular, por ejemplo, para correr el bondi, ¿sí? Y no comí nada, no tengo glucosa en el cuerpo. Entonces, el músculo podría utilizar aminoácidos como fuente de energía, ¿sí? Específicamente, como vimos recién, va a utilizar el esqueleto carbonado. Ahora, si yo uso el esqueleto carbonado, me quedan los grupos aminos sin usar, ¿no es cierto? Y esos grupos aminos hay que eliminarlos del organismo. Entonces, lo que pregunta es, ¿cómo se logran eliminar estos grupos, ¿sí? En esta situación metabólica? Es decir, ¿cómo elimino los grupos aminos que quedan libres cuando tengo una situación como por ejemplo de baja glucosa y utilizo el cuerpo carbonado del aminoácido como fuente de energía? Entonces, volvemos al esquema de acá, ¿sí? Tengo el esqueleto carbonado. Esto es como un resumen. Yo ahora después les voy a ir contando más en detalle cada cosa, ¿sí? Pero el resumen de la historia sería lo siguiente. Este esqueleto carbonado lo necesito para obtener energía,
Si no tengo glucosa, voy a usar los aminoácidos. El cuerpo, cuando tiene glucosa, utiliza glucosa, que es la fuente de energía más fácil de usar, digamos. Cuando no tiene glucosa, tiene que usar otras cosas. Por ejemplo, proteínas, por ejemplo, ácidos grasos, ¿sí? O triglicéridos en realidad, que eso lo vimos las semanas pasadas. Si nosotros usamos este esqueleto carbonado, nos queda el grupo amino, ¿sí? Que puede formar un compuesto que acá no se ve, pero es NH4+, que se llama amoníaco. ¿Sí? Ustedes el amoníaco lo deben conocer porque hay muchos limpiadores de casa, productos para limpiar que tienen amoníaco. Tiene un olor muy fuerte que generalmente hace arder la nariz, ¿sí? Es un desinfectante, pero es tóxico para el cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo, si se acumulara amoníaco, ¿sí? Daría lugar a una patología o algún tipo de lesión en el cuerpo porque es tóxico para nosotros. Entonces lo tenemos que eliminar, ¿sí? Como nosotros todo el tiempo estamos consumiendo y usando aminoácidos y proteínas, todo el tiempo vamos a tener que, o sea, tener una vía activa por la cual podamos eliminar ese grupo amino que nos queda libre y que no se acumule amoníaco en el cuerpo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, a través de reacciones de transaminación, se llaman, ¿sí? Este grupo amino va a ir pasando de una molécula a otra. Van a ver que algunas pueden viajar por el torrente sanguíneo y otras no. Entonces de eso dependen los distintos pasos de transaminación. Vamos a ir pasando ese grupo amino a unas moléculas que van a poder primero viajar desde donde esté el tejido, ya sea el tejido extrahepático o el músculo, ¿sí? Donde sea que se genere. Esa molécula va a viajar por el torrente sanguíneo hasta el hígado, ¿sí? Y van a ver que en el hígado va a ocurrir una serie de procesos que después va a terminar con la formación de la urea, que es una molécula que tiene dos grupos amino, y esa urea no es tóxica y es la que vamos a eliminar por la orina, ¿sí? Entonces, el destino final del nitrógeno que forma parte de los aminoácidos es la secreción a partir de la urea. Eso es lo que quiero que quede claro. Ese es el resumen de todo lo que está acá. ¿Cómo se eliminan los grupos aminos? Formando urea que se elimina en la orina. Esa es la respuesta sencilla, ¿sí? ¿Cuáles son los procesos por los cuales yo llego a la formación de la urea? Bueno, ahora vamos a ir paso a paso viendo eso. Lo primero que yo les contaba es que se tiene que dar un paso, más que un paso, se tiene que dar una serie de procesos, vamos a decir así, que se llaman procesos de transaminación, ¿sí? Eso ustedes lo vieron en la teoría, no sé si se acuerdan. ¿Alguien me puede decir o se acuerda qué pasaba en una reacción de transaminación? O sea, cuando uno habla de trans, por ahí le puede sonar a que está cambiando algo de lugar, ¿sí? Por ejemplo, la palabra transposición es que uno cambia una cosa de lugar por otro. Es transaminación. Aminación me suena a amina, a grupo amino. O sea que la palabra en sí, ¿qué quiere decir? Que estoy cambiando un grupo amino de lugar, ¿sí? La palabra misma ya me da, claro, es una reacción en la que ocurre un cambio. ¿Qué cambio? Voy a agarrar un grupo amino de un lugar y lo voy a cambiar a otro lugar. O sea, lo voy a cambiar de molécula, digamos. Entonces, específicamente, lo que hago es transferir en una reacción de transaminación el grupo amino de un aminoácido a un alfa-cetoácido, ¿sí? Entonces, fíjense, yo tengo el aminoácido, acá tiene el grupo amino, este grupo amino del aminoácido se une a un alfa-cetoácido y me da un aminoácido, ¿sí? Y si lo saco y lo uno a otras moléculas, me van a dar distintas moléculas. Todas estas son distintas reacciones de transaminación. Fíjense, acá tienen el alfa-cetoglutarato, ¿sí? Si toma por transaminación un grupo amino, se convierte en una molécula que se llama glutamato, ¿sí? Acá tengo otra molécula que se llama piruvato, que esta ya la nombramos en el metabolismo de hidrato de carbono, que si toma un grupo amino se convierte en alanina, ¿sí? Y acá, por ejemplo, tengo el caso del oxalacetato, que si toma por transaminación un grupo amino se convierte en aspartato. Pero se entiende, tengo una molécula, ¿sí? Alfa-cetoglutarato, piruvato, oxalacetato. Ninguna tiene grupo amino. Va a tomar de otro grupo, por ejemplo, de un aminoácido que sí tiene un grupo amino por una reacción de transaminación.
Acá me va a quedar solo el esqueleto carbonado y este grupo amino se va a unir formando una nueva molécula que tiene un grupo amino, ¿sí? Eso es la reacción de transaminación. Alguien me pregunta, sí, van a ir viendo que son distintas reacciones hasta que llegamos a la urea. La urea es el producto final. Acá recién arranqué a mover grupos aminos de lugar. Tenemos un largo camino hasta la urea, pero esa es la idea, pasito a pasito, ¿sí? Sí, dicen es parecido al Nadache. Sí, pero no, porque el Nadache lo que hace es siempre llevar electrones. Acá hay distintas moléculas que van a ir tomando o cediendo los grupos amino porque van a ver que algunos pueden viajar por el torrente sanguíneo, otros pueden atravesar la membrana de la mitocondria. Pero fíjense que el cuerpo siempre se las va arreglando para poder hacer lo que necesita hacer, digamos. Bueno, si tengo una molécula que no puede viajar en la sangre porque, qué sé yo, tiene mucho grupo amino, bueno, le saco un grupo amino y entonces logro que viaje. Bueno, eso el cuerpo lo va acondicionando según sus necesidades. Eso se llama evolución, ¿sí? Una consulta, me estoy mirando el chat, que dice, ¿en qué caso aumentaría la concentración de alanina y glutamina en concentración? No, a ver, en principio se van a formar la alanina y la glutamina, el glutamato, perdón, cuando yo lo vaya necesitando, pero ahora les voy contando eso. Pero ¿se entiende lo que es el proceso de transaminación? Yo tomo el grupo amino de un aminoácido y lo paso a otra molécula, ¿sí? Y esa otra molécula la voy a hacer viajar a algún lado. Ya vamos a ir viendo qué moléculas viajan a qué lado, ¿sí? Pero saco el grupo amino del aminoácido y lo pongo en otra molécula, que ahora va a tener ese grupo amino, ¿sí? Eso es la reacción de transaminación. El primer ejemplo que vamos a ver es el que les contaba, el del alfa-cetoglutarato que va a pasar a glutamato, ¿sí? Entonces, supongan que estamos en cualquier tejido extrahepático. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier tejido menos el hígado, ¿sí? Entonces yo utilicé el esqueleto carbonado para lo que sea, para alguna de todos los casos que vimos al principio, y me queda ese grupo amino que sabemos que no se puede acumular porque es tóxico, ¿sí? Entonces el cuerpo, tácate, lo va a querer eliminar, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, una de las formas en estos tejidos extrahepáticos es que por reacción de transaminación se forme el glutamato. O sea, un alfa-cetoglutarato toma un grupo amino y se convierte en glutamato. Y luego toma otro grupo amino más y se convierte en otro compuesto que se llama glutamina, ¿sí? La glutamina es capaz de salir de esos tejidos y viajar por el torrente sanguíneo hasta el hígado, ¿sí? Viaja por el torrente sanguíneo, llega al hígado y en el hígado, ¿sí? Específicamente, una vez que pasa, digamos que ingresa al hígado, vuelve a ingresar a las mitocondrias del hígado, ¿sí? Todo como forma de glutamina. Entonces, estamos, por ejemplo, no sé, en el riñón, no, en el riñón no, justo, en el, no sé, en el corazón, ¿sí? Estamos en el corazón, se forma glutamato, el glutamato pasa a glutamina, la glutamina sale del corazón, viaja por la sangre, llega hasta el hígado. Entra al hígado, ¿sí? Y después entra la mitocondria del hígado. Recién ahí, dentro de las mitocondrias del hígado, va a ocurrir, ¿sí? Un proceso por el cual yo voy a perder un grupo amino, ¿sí? Por desaminación oxidativa. Y después, entonces voy a volver a tener glutamato. Fíjense, tenía la glutamina ingresa a la mitocondria, pierde un amoníaco, un grupo amino, y después vuelve a perder otro grupo amino, ¿sí? Entonces, los dos grupos aminos que traía la alanina en sí misma, digamos, y que son liberados en la mitocondria, van a ingresar al ciclo de la urea, ¿sí? Entonces es importante que entiendan esto. En el tejido extrahepático, cualquier tejido que se les ocurra, acá hay algunos ejemplos, fíjense, cerebro, pulmones, riñón, corazón, ¿sí? Va a ocurrir que usamos el esqueleto carbonado. Entonces el grupo amino se une a un alfa-cetoglutarato, forma el glutamato, ese glutamato toma otro grupo más amino
Y esa molécula que tiene los dos grupos aminos que se llama glutamina viaja por el torrente sanguíneo hasta el hígado. ¿Sí? Una vez que llega al hígado, la glutamina ingresa a las mitocondrias y ahí libera primero un grupo amino, después otro grupo amino, ¿sí? O sea, se vuelve a formar el alfa-cetoglutarato, sería esto. Y esos dos grupos aminos que se liberan en la mitocondria ingresan al ciclo de la urea. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Ese es el proceso por el cual ese grupo amino que lo sacamos del aminoácido, porque el esqueleto carbonado lo vamos a usar, por ejemplo, para el ciclo de Krebs. Bueno, ese grupo amino hace todo ese viajecito para llegar al hígado y en el hígado ingresar en el ciclo de la urea. ¿Sí? Ese es un camino. Eso es lo que es la forma en que esos grupos aminos se transportan desde los tejidos extrahepáticos hasta el hígado para poder ser eliminados. ¿Sí? Ahora les voy a contar otro ejemplo. Supónganse que ahora estamos en el músculo. ¿Sí? En el músculo puede pasar esto, que les contaba recién, del alfa-cetoglutarato que forma glutamato, después glutamina, etcétera, etcétera. Puede pasar eso, pero también puede pasar otra cosa más, que es que el piruvato se una a un grupo amino y forma alanina. También para viajar y hacer todo ese mismo proceso. ¿Sí? Entonces, el piruvato en este caso reacciona con la alanina. La alanina tiene un grupo amino, fíjense que no, a diferencia de la glutamina que tenía dos, tiene un solo grupo amino, ¿sí? Y entonces esa alanina ya es capaz de viajar por el torrente sanguíneo, desde el músculo, de nuevo hasta el hígado, ¿sí? En el hígado, pero fíjense, todavía no entró a la mitocondria, esto es el citosol, ¿sí? El citoplasma de la célula del hígado, es antes de entrar a la mitocondria. Esa alanina sufre una reacción de transaminación. ¿Sí? Fíjense, se encuentra con un alfa-cetoglutarato, este alfa-cetoglutarato forma glutamato, ¿sí? Y piruvato, de nuevo piruvato. Y este glutamato, ahora sí, ingresa a las células a las mitocondrias del hígado y por un proceso de desaminación oxidativa pierde ese grupo amino que entra al ciclo de la urea, ¿sí? Y acá les queda un alfa-cetoglutarato libre por la vida que seguirá su ciclo. ¿Se entiende? O sea, en el músculo, aparte del transporte de grupos amino a través de la glutamina, también puede ocurrir el transporte de grupos amino mediante la alanina, ¿sí? La alanina tiene un grupo amino, viaja por la sangre, se va al hígado, ¿sí? Sufre una transaminación, se forma el glutamato entra a la mitocondria y desaminación oxidativa deja un amoníaco en el ciclo de la urea, ¿sí? El piruvato no puede ingresar a la mitocondria, no. Por eso se da este proceso de desaminación oxidativa, ¿no? Por eso tiene que entrar el glutamato. Entonces, fíjense que está la molécula que transporta el amoníaco y en este caso no todas pueden entrar a la mitocondria, entonces, bueno, tenemos que ir haciendo estas conversiones. Pero fíjense que entra o el glutamato o la glutamina a la mitocondria, pero no el piruvato, por ejemplo, ¿sí? Y todos los amoníacos que dentro de la mitocondria se pierden, todos los grupos amino por desaminación oxidativa, van a parar al ciclo de la urea. ¿Sí? ¿Se entendió el objetivo de esto? O sea, yo lo que quiero que quede claro es por qué hace esto el cuerpo. Porque el grupo amino que queda libre una vez que se usó el esqueleto carbonado, tiene que eliminarse. Y para eso tiene que viajar por la sangre hasta el hígado. Y para eso tengo que buscar moléculas que puedan llevar ese grupo amino por el torrente sanguíneo y hasta el hígado, y ahí sufrir un proceso por el cual se pierda, digamos, ese grupo amino. La transmisión, querrás decir la transaminación, Amalia, es una vía oxidativa. En realidad no se pierden electrones, así que en sí no sería una vía oxidativa, pero bueno, sí hay. Sí, digámosle transaminación. No quiero decir que es oxidativa, digamos. Pero la transaminación es un proceso por el cual yo cambio un grupo amino de lugar. Se lo saco una molécula, se lo pongo a la otra. ¿Sí? Es eso. No se compliquen demasiado.
Bueno, entonces estamos hasta ahí, o sea que ahora llegamos hasta la parte donde todos los grupos aminos están en la mitocondria del hígado y van a ser parte del ciclo de la urea, ¿sí? Entonces, me queda una cosa más que contarles y después sí ya me voy a ir al ciclo de la urea, que es el ciclo de la glucosalanina, ¿sí? Ustedes supónganse que ustedes consumen proteínas, ¿sí? Esas proteínas van al músculo, se forman aminoácidos y entonces queda este grupo amino o el amoníaco que no tenemos que eliminar, ¿sí? Entonces, forma parte de este grupo amino se forma, perdón, el glutamato, ¿sí? Pasa alfa-cetoglutarato y el piruvato pasa a la alanina, ¿sí? Es algo parecido a lo que veníamos viendo recién, es una reacción de transaminación como las que veníamos viendo. La alanina dijimos que es la que tiene una molécula de amonio, un grupo amino, perdón, y puede viajar por la sangre hasta el hígado. Llega al hígado, sufre otro proceso de transaminación, ¿sí? Acá se forma glutamato, el glutamato ingresa a la mitocondria, libera este grupo por desaminación oxidativa, este grupo entra al ciclo de la urea, ¿sí? La alanina se vuelve a convertir en piruvato, ¿sí? Y el piruvato, fíjese, por gluconeogénesis, o sea, ingresa esta vía de la gluconeogénesis y da lugar a la glucosa. ¿Se acuerdan que la vimos al principio de todo la vía, ¿no? Que el piruvato ingresaba, digamos, o era un precursor en la vía de la gluconeogénesis para poder finalmente llegar a glucosa, ¿sí? Esa glucosa, es capaz de viajar por la sangre, ¿sí? ¿Y qué hace? Va a ir al músculo, porque esto pasa cuando no hay glucosa en la sangre, lo que yo les decía al principio, y el músculo tiene que seguir funcionando, ¿sí? Yo me tengo que parar, tengo que caminar, ¿sí? Tengo que poder hacer lo que necesito hacer y para eso los músculos necesitan energía. Yo me muevo y el músculo necesita energía, ¿sí? Entonces, si no tengo glucosa en sangre, lo que va a hacer el músculo es buscarse una forma. ¿Y cómo lo va a hacer? Degradando los aminoácidos y utilizando esos esqueletos carbonados. Y además, este ciclo de la glucosalanina le da otra vueltita de tuerca, porque fíjense que en ese proceso de llevar este grupo amino para ser eliminado, este piruvato forma glucosa. Esa glucosa por la sangre viaja al músculo y fíjense, se utiliza, vuelve a formar a partir de la glucólisis piruvato y entonces se cierra este ciclo que de alguna manera ayuda a darle un poquito más de energía al cuerpo cuando no hay glucosa en sangre, ¿sí? Sería como un booster, como un refuerzo este proceso, ¿no? No son los procesos normales, nosotros tenemos que consumir hidratos de carbono. Es muy tóxico, hay algunas dietas, creo que yo ya lo dije esto cuando dimos metabolismo de hidratos de carbono, pero hay algunas dietas que se llaman las dietas keto, las dietas cetogénicas, que justamente se basan en no consumir hidratos de carbono. Entonces, obligan al cuerpo a utilizar los ácidos grasos y las proteínas. Y eso hace que nuestro cuerpo se quede sin fuente de energía y entonces empiece a acumular metabolitos como los cuerpos cetónicos o, por ejemplo, que empieza a haber mucho cúmulo de grupos amino. Y obviamente que eso nunca va a ser bueno para nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces quiero que entiendan que si bien estas vías existen, en realidad son mecanismos excepcionales que usa el cuerpo cuando no tiene la glucosa ahí a mano, ¿sí? Porque siempre busca obviamente el organismo siempre busca la vuelta para seguir funcionando. Pero no es la idea que se obtenga siempre la energía de acá. Ya saben que la idea es que la energía se obtenga a partir de los procesos que vienen por ahí de las vías metabólicas relacionadas a los hidratos de carbono. ¿Sí? Pero bueno, esta es una vía más. ¿Esto más o menos se entendió? Bueno, genial. Ahí diciendo que alguien lo entendió un poco mejor. Bueno, genial, Amalia. Amalia o Soledad, vos después decime cómo te gusta. Pero bueno, eso quiero que entiendan que este es el ciclo de la glucosalanina, es un mecanismo como excepcional que tiene el organismo para, cuando no tenemos mucha glucosa en sangre, utilizar esos aminoácidos para justamente sacar un poquito más de energía eh, y seguir funcionando. Buenísimo, Sole. Te digo entonces Sole. Bueno, entonces ahora sí vamos
al proceso final de todo esto, ¿sí? Al último pasito con el cual ya nos sacamos el grupo amino del cuerpo a través de la urea, ¿sí? Que es justamente, como su nombre lo indica, el ciclo de la urea. Entonces, agarré, yo vuelvo atrás y vuelvo de nuevo, desde el principio, para que se entienda el cuentito. Yo usé el aminoácido, lo agarro, uso el esqueleto carbonado, el grupo amino me queda, formo glutamato, formo alanina, viajan al hígado. En el hígado entra el glutamato, la glutamina, la mitocondria, por desaminación oxidativa se va sacando todos los grupos aminos y esos grupos aminos se juntan acá, al inicio del ciclo de la urea, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? El amoníaco, ¿sí? Eh, utilizando, o sea, con bicarbonato, ¿sí? Y 2 ATP, y esto es importante que, digamos, que prestemos atención acá, que este ciclo por el cual nosotros vamos a eliminar amoníaco de nuestro cuerpo es un ciclo que utiliza energía, ¿sí? No la genera, la utiliza. Entonces, bueno, es importante eso, que entiendan que a nuestro cuerpo le lleva un gasto energético poder eliminar todos estos compuestos tóxicos del cuerpo, ¿sí? Forma este compuesto que se llama carbamil fosfato, perdón, ¿sí? Que tiene 2 carbonos y un grupo amino, ¿sí? Este carbamil sulfato, fíjense que va a formar citrulina, o sea, va a reaccionar con la ornitina, que es el otro compuesto de inicio. Estos son los dos compuestos que inician el ciclo, ¿sí? Obviamente, como su nombre lo indica, es un ciclo, o sea que después vamos a llegar al final a liberar esta molécula de ornitina que va a reingresar al ciclo, ¿sí? Entonces, acá me va llegando el amoníaco, la ornitina es la que voy a ir reciclando dentro de este ciclo, reaccionan la ornitina y el carbamil fosfato, se libera un fosfato y se forma la citrulina, ¿sí? Acá yo siempre digo, si quieren pueden ir contando los carbonos. Fíjense que acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Acá tengo 2 y acá ¿cuántos me van a quedar? 7, ¿sí? Porque uno, digamos que voy a perder acá. Y entonces me va a quedar una molécula de 7 carbonos con el grupo amino que se va a llamar citrulina, ¿sí? El detalle de esto, y esto creo que con lo que yo les venía contando tiene sentido, fíjense que arrancamos en la mitocondria, porque todos esos amoníacos, ¿sí? Se perdieron en la mitocondria de las células del hígado, ¿sí? No en el citoplasma. Entonces, todo este ciclo arranca en la mitocondria, que es donde yo había dejado, ¿sí? En el paso anterior, todos esos grupos amino, ¿sí? O todos esos amoníacos. Entonces, la ornitina, que fíjense que puede pasar para adentro y para afuera de la mitocondria, ¿sí? Está en el citoplasma, ingresa a la mitocondria y reacciona formando la citrulina. La citrulina pasa de la mitocondria, del interior de la mitocondria, hacia el citoplasma. Esto es el citoplasma de las células del hígado, ¿sí? Y se une al aspartato, de nuevo, fíjense, 4 carbonos y otro amoníaco, utilizando también ATP, fíjense esta vía, también usa ATP, y forma este compuesto que se llama el arginino succinato, ¿sí? Fíjense que tiene las 7 carbonos que traía la citrulina más los 4 del arginino succinato, ¿sí? Entonces, ahí, bueno, ya vamos a ver que por acción de una enzima que se llama arginino succinato liasa, eh, entonces voy a formar la arginina, que es esta molécula que fíjense que tiene dos, o sea, le quedan los dos grupos aminos. Es como que corto, saco de acá, este pedazo de acá, que va a ser el fumarato, ¿sí? Y forma la arginina que tiene los dos grupos aminos. Porque la urea, que es lo que vamos a eliminar, tiene dos grupos aminos, ¿sí? Luego esta arginina forma de nuevo la ornitina, que es la que puede volver a la mitocondria y empezar de nuevo el ciclo, y da lugar a la urea, que es esta molécula con dos aminos, que es la que vamos a eliminar del cuerpo, ¿sí? A través de la orina. Fíjense que acá están los riñones, ¿sí? Van los riñones, se elimina, ¿sí? Y entonces la ornitina vuelve acá y de nuevo empieza el ciclo. Entonces nosotros vamos acumulando en el interior de la mitocondria del hígado
todos esos grupos tóxicos que se van uniendo en la ornitina y terminan formando la urea, que es la que se excreta por orina. ¿Sí? Sé que son como un montón de nombres, pero a mí me gusta este dibujo porque no son estructuras complicadas, son un montón de circulitos que simbolizan los carbonos. Entonces, es cuestión de hacerse un esquemita de estos a mano y aprenderse los nombres, estudiarlo un poquito y aprenderse los nombres, ¿sí? Pero en sí, fíjense que no es muy complicado. Si junto cosas, rompo cosas, voy pasando los grupos amino y finalmente me quedo con esta molécula que es la que voy a eliminar del cuerpo. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Tienen alguna duda de esto en particular, más allá de todos los nombres complicados? ¿Se entiende la idea? Lo importante es como, de nuevo, como que entiendan todos los pasitos, cómo va cada compuesto a cada lugar y cómo finalmente lo elimino del cuerpo. ¿Me quedé sola? No. Si tenemos mucha urea en los riñones también es malo, mientras le elimines no. Pero por eso es importante tomar mucho líquido y, bueno, queda como un poco guarango, pero es la realidad, orinar periódicamente, ¿sí? Porque aparte, digamos, también en el proceso de excretar la urea, digamos, o la orina, también uno hace como una limpieza de la tubería, digamos. Pero entonces todo lo que es eh, a lo mejor bacterias o flora que puede ser contaminante, ¿sí? Uno la puede retener, entonces tiene que sí o sí tomar mucho líquido y excretarlo, ¿sí? Entonces, si uno no toma suficiente líquido y no orina con regularidad, puede pasar esto que vos decís, Ángel, que retengas mucha urea y obviamente que en algún momento eso va a ser tóxico para el cuerpo, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros ingiramos mucho líquido, así podemos por esa vía eliminar todos estos radicales que son, más que radicales compuestos que son tóxicos para el cuerpo. Alguien me pregunta si Sole, si es, no, no es un buffer. No, no es un buffer, es nada, es un compuesto. La urea, decís vos, si es un buffer. No, no, porque lo que hace es formar un compuesto que se puede eliminar, ¿sí? Que sea eh, fíjense que tampoco el cuerpo se quiere sacar todos esos carbonos de encima. Fíjense que lo que está haciendo es tratar de sacar la mayor cantidad de moléculas de amoníaco, de amoníaco con la menor cantidad de moléculas de carbono unido. Fíjense lo chiquita de todas estas moléculas gigantes que venimos trabajando, la que elimina es una molécula re chiquitita. Tiene un montón de amoníaco y un carbono, ¿sí? Entonces, el cuerpo solo elimina lo que no le sirve. Y en este caso son esos grupos que son tóxicos para el organismo, ¿sí? El buffer es el que mantiene un pH, ¿sí? Eh, a través de dos especies que se interconvierten, tomando, cediendo protones u oxídilos. Pero no es el caso este, no, no es un buffer, ¿sí? No es este caso. Bueno, entonces, hasta ahí lo que es el ciclo de la urea. Ahora me quedaría esta última pregunta. Es súper corta la clase de hoy porque con esto ya estaríamos terminando. Pero bueno, después si quieren me pueden hacer más preguntas respecto a lo que venimos viendo. La tercera pregunta dice, ¿se pueden almacenar aminoácidos en nuestro organismo luego de ingerir una dieta con alto contenido de proteínas, por ejemplo, durante un mes? O sea, nosotros venimos comiendo proteína, proteína, proteína. ¿Podemos almacenar esa energía, perdón, o esos aminoácidos? Porque si yo como mucha glucosa, ustedes saben que hay un montón de vías por las cuales nosotros podemos acumular esa glucosa, ¿sí? Si yo como muchos lípidos o muchos triglicéridos, ¿sí? O cosas que tienen colesterol, por ejemplo, sabemos que también podemos acumularla en nuestro cuerpo. Ahora, ¿podemos hacer eso con las proteínas? ¿Podemos almacenarlas? Y entonces dice, indicar qué vía metabólica se encuentra activa en el hígado en estas condiciones y justificar por qué se encuentra activa. Bueno, este dibujito es un poco lo que intenta graficar eso, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando ingerimos? A ver que hay una sola respuesta en el chat. ¿Alguien más se anima a decirme si podemos almacenar o no proteínas? ¿Qué les parece? Hay un no en el chat. Alguien dice que no se pueden almacenar.
A ver quién da más. ¿Quién dice sí, quién no? Uy, está peleada la cosa. Fíjense que yo les conté un montón de vías hasta ahora. Hagamos memoria de lo que vieron en la teoría y lo que vimos recién. Un montón de vías donde agarro el esqueleto carbonado y lo uso, ¿sí? Para formar glucosa, para obtener ATP, para lo que sea. ¿Vieron alguna vía donde yo sintetice alguna cosa con las proteínas o con los aminoácidos específicamente y que eso vaya a quedar un compuesto en el que vaya a quedar guardado? Por ejemplo, con la glucosa formamos glucógeno, ¿o no? ¿Sí? ¿Vieron algo así en alguna de las vías que yo les presenté? No, exactamente, no vimos ninguna vía porque en realidad no se pueden acumular. La respuesta es no. El organismo no puede almacenar aminoácidos, ¿sí? ¿Los puede usar? Sí. Lo que necesita lo va a usar, pero lo que consume en exceso, el organismo lo va a tener que eliminar, ¿sí? ¿Cómo lo va a eliminar? Bueno, todo lo que sean los esqueletos carbonados, ya sabemos, la va a usar por alguna de todas las vías que vimos al principio. Pero ¿cuál es el problema? Si yo tengo muchos aminoácidos, uso todo lo que está, los compuestos, la parte carbonada, me va a quedar ¿qué cosa? Un exceso de esos grupos amino que los tengo que eliminar. Entonces ahí ya alguien se aventuró en el chat y me dijo cuál es la vía metabólica que va a estar activa en este caso. ¿Sí? Yo tengo repito, sí, Hernán, no voy a decir todavía cuál es, pero dijiste la respuesta correcta, para que te quedes tranquilo. ¿Sí? Yo consumo un montón de aminoácidos, esos aminoácidos no se pueden, o de proteínas que finalmente se convierten en aminoácidos, ustedes ya vieron el proceso digestivo, se convierten en aminoácidos, voy a usar el esqueleto carbonado y voy a tener un montón de grupos amino para desechar. ¿Cuál es la vía que va a estar activa en el hígado? La vimos hace un ratito, ¿qué les parece? ¿O se me durmieron? ¿Nadie más? Alguien me dice una vía catabólica. Pero anímense un nombre. ¿Cuál es la vía por la cual, si yo tengo un montón de aminoácidos, ¿qué dijimos? Vamos para atrás de nuevo. Porque esto quiero que, antes de decírselo, quiero que lo piensen. Vamos de nuevo para atrás. Yo tengo aminoácidos. Los aminoácidos están formados por un esqueleto carbonado y un grupo amino. El esqueleto carbonado lo puedo usar para obtener energía, sintetizar glucosa, lo que sea. Sí, ya vimos. Tenemos un montón de vías. ¿Sí? Algunas en el músculo, otras en el hígado, por la cual yo puedo usar ese esqueleto carbonado para un montón de cosas en el cuerpo. Pero si yo uso el esqueleto carbonado, tiene una desventaja. Me quedan esos grupos amino, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que eliminar son los grupos amino, porque los grupos carbonados me pueden quedar en el cuerpo, si no hay ningún problema, los va a usar el cuerpo. Pero el grupo amino no lo puedo usar porque es tóxico, no se puede acumular. Entonces, la respuesta es que la vía que va a estar activa si ingerí un montón de aminoácidos, ¿sí? Es el ciclo de la urea. Porque voy a sí o sí necesitar eliminar todo ese amoníaco para que no tenga un detrimento en nuestro organismo al acumularse todos esos compuestos que son tóxicos, ¿sí? O acumularse un montón de ese metabolito que es tóxico, ¿sí? Algunos dicen gluconeogénesis, cetogénesis. Sí, se va a dar la cetogénesis, se va a dar la gluconeogénesis, se va a dar el ciclo de Krebs, todo lo que habíamos dicho, ¿sí? Pero específicamente, si yo acumulo, hay uno que va a estar funcionando, de todos los otros puede ser uno o el otro, pero hay uno que va a estar funcionando sí o sí en el hígado, que es el que tiene que eliminar en los grupos amino, ¿sí? Porque si no, sonamos. Entonces, ¿cuál era la vía metabólica que estaba activa en el hígado? La respuesta era el ciclo de la urea, ya que si tengo un exceso
de aminoácidos en la ingesta, los tengo que eliminar, ¿sí? Y la forma de eliminarlos es generando urea en el hígado y eliminando esa urea mediante la orina, ¿sí? ¿Se entiende eso? Tengo muchos destinos, o sea, la conclusión de todo esto es que tengo muchos destinos para el esqueleto carbonado de los aminoácidos, para usarlos en el momento, no lo puedo acumular, y tengo un destino para todos esos grupos aminos que me van quedando. Ese destino es el ciclo de la urea, que siempre tiene que estar activo, porque si no está activo sonamos, empezamos a acumular amoníaco y tenemos problemas, ¿sí? ¿Cómo transporto esos grupos aminos hasta el hígado? Bueno, depende si estamos en los tejidos extrahepáticos, si estoy en el músculo. Lo puedo hacer a partir de formar glutamato y glutamina, que es la que viaja por la sangre hasta el hígado, o a partir del piruvato formar alanila, que también viaja desde el músculo hacia el hígado y después ahí, ¿sí? Van por desaminación oxidativa dejando en la mitocondria todos esos grupos aminos que entran al ciclo de la urea. La glutamina sí puede viajar. Miren, ahí les muestro de nuevo. Vamos para atrás. Acá. La glutamina es este grupo que tiene dos aminos y es el que puede viajar por la sangre hasta el hígado y en el hígado ingresar a la mitocondria, ¿sí? Da lugar de nuevo al glutamato y a un grupo amino que entra acá al ciclo de la urea y por desaminación oxidativa pierde el segundo grupo amino que también entra al ciclo de la urea. Bueno, dudas, preguntas, algo que... Y el piruvato es otra vía, pero la vía del piruvato se da en el músculo, ¿sí? Para todos estos tejidos, todos los otros tejidos extrahepáticos, la vía es esta, ¿sí? Se forma glutamato, después glutamina que viaja hacia el hígado. En el músculo particularmente, aparte de la vía del glutamato, que también se da, o sea, la que vimos recién también se da en el músculo, pero además en el músculo se da este ciclo, ¿sí? Este proceso. Es la alanina la que viaja hasta el hígado, ¿sí? Después por transaminación da glutamato y el glutamato es el que ingresa a la mitocondria. Por desaminación oxidativa pierde ese amoníaco y entonces ahí ingresa al ciclo de la urea, ¿sí? Fíjense porque ahora estoy pensando, alguien me preguntaba hoy si era un proceso oxidativo el de la transaminación, pero fíjense que la diferencia entre esta desaminación oxidativa y la transaminación es que acá cambio de lugar el grupo, o sea, acá lo cambio de lugar, pero el grupo amino queda unido siempre a alguien en la transaminación. En cambio, en la desaminación oxidativa le estoy sacando el grupo amino, que no queda unido a nadie, queda libre, ¿sí? Son distintos tipos de reacciones, podríamos decir, ¿sí? Sí es verdad que el grupo amino está, digamos, en los dos lugares lo estoy sacando de un lugar, pero acá va a quedar solito y acá va a cambiar de una molécula a otra molécula, no queda sueltito, ¿sí? Entonces son dos procesos distintos, la transaminación y la desaminación oxidativa. Bueno, y esto es todo de la clase de hoy, no hay mucho más. La molécula tiene que llegar, sí, la idea es que la molécula llegue con uno o dos grupos amino porque el grupo es la forma que yo o sea, la idea de todo esto era que yo, el grupo amino que me quedó donde sea que lo haya usado en el cuerpo, porque yo usé el esqueleto carbonado, me quedó el grupo amino. Eh, sí, ahora les paso asistencia, gracias a la persona que me avisó en el chat. Ahora ya les paso asistencia. ¿Sí? La idea es que siempre la molécula que llega a la mitocondria tiene que tener uno o dos grupos amino porque yo los quiero eliminar ahí en la mitocondria, los quiero meter en el ciclo de la urea, ¿sí? Así que la idea es que sí, que llegue. Bueno, hagamos así, quieren que corte, hacemos el sondeo para tomar la asistencia y si alguien tiene dudas se queda y el que quiere ya lo puedo liberar, ¿les parece? Espérenme que dejo de compartir, así les puedo tomar la asistencia.